Bueno, buenos días para todas, para todos. Seguimos acá en el bloque, digamos, de atención a trabajadores y de orientación laboral. En esta parte, en este práctico, nos íbamos a concentrar un poco en la dinámica colectiva, digamos, que se da en los talleres, en las instancias de orientación de manera colectiva, cuando juntamos talleres, tanto sea de orientación laboral de la manera más simple o en el marco de los programas. Ya tenemos alguna instancia, una pequeña clase que grabamos acá con Víctor Maldonado y hoy estamos con Pamela Gigi de la Oficina de Empleo de Ituzaingó, que ya tenía una amplia experiencia en el dictado de talleres. Y bueno, lo que le vamos a pedir es que nos diga un poco eh, lo que ella, cómo es su experiencia y cuáles, concentrándonos en las cosas que le aporta, digamos, la dinámica colectiva a la orientación laboral. Así que bueno, Pamela, tranquila, te escuchamos. Gracias. Hola, buen día. Bueno, como decía Daniel, yo soy Pamela de la Oficina de Empleo de Ituzaingó, Buenos Aires. Hace aproximadamente 11 años que estoy dictando talleres dentro de la Oficina de Empleo de orientación laboral y bueno, me parecía importante también, como en primer lugar, hablar un poco de las poblaciones que se acercan mayoritariamente a la Oficina de Empleo. Como veníamos trabajando en bloques anteriores en el curso, las poblaciones que llegan a la oficina son mayoritariamente de sectores que están atravesando distintas situaciones de vulnerabilidad, personas que viven en barrios muy vulnerables, personas con discapacidad, personas que han salido de estar privadas de su libertad, personas en situación de violencia de género, entre otras poblaciones que se acercan, pero estas poblaciones son a veces las que más se enriquecen con los talleres. Eh, Cuando llegan a la oficina se hace una primera entrevista de orientación con el equipo técnico, que son los orientadores laborales, pero muchas veces estas entrevistas no llegan a abarcar y darles las herramientas suficientes a las personas para enfrentar esa, esa búsqueda de empleo, que es un proceso complejo y conlleva un montón de situaciones. Y acá me parece que es donde cobran una importancia sustantiva los talleres de orientación laboral, ¿no? Donde se conoce mucho más en profundidad cada individualidad, cada perfil laboral de las personas, porque el tallerista tiene otro acercamiento y va conociendo más en profundidad a cada individuo, que igual retomamos esa primera entrevista que tienen con los tutores, es una herramienta que los tutores nos dan a los talleristas como una reseña de esa primera entrevista que tuvieron individual con ellos, y eso le sirve al tallerista como herramienta para ir teniendo un pantallazo de cada individuo y del perfil del grupo en general, ¿no? Y a partir de eso poder también ir pensando estrategias en cada encuentro que sean acordes a ese grupo. No todos los grupos van a ser iguales y van a requerir las mismas necesidades. Pero bueno, eh, esto en cuanto más que nada a las poblaciones con las que trabajamos y a cómo hacemos ese primer acercamiento. Después en lo que es la dinámica de los talleres de orientación laboral, trabajamos mucho con dinámicas grupales, ¿sí? Que enriquecen el conocimiento en general desde nuestra perspectiva. No nos basamos en lo individual, en tareas individuales como puede ser quizás un curso donde el docente viene a impartir conocimientos y después depende de la participación de cada alumno que tenga más o menos participación, pero el docente va a impartir conocimientos. La idea del taller es generar una construcción grupal de ese conocimiento, que el tallerista pueda guiar al grupo, plantear las actividades, plantear los temas y que después cada individuo vaya enriqueciendo ese tema, ¿verdad? Con, con sus vivencias personales y llegar a una construcción más colectiva. Bien, eso más que nada es cómo nos manejamos en la dinámica de los talleres de orientación laboral. Bueno, en esta construcción colectiva del conocimiento que venimos hablando, que se da en las dinámicas de los talleres de orientación laboral, me parece sumamente importante resaltar la vuelta a la presencialidad, ¿no? La pandemia en esto marcó un antes y un después. Cuando
en la pandemia los talleres se mantuvieron de manera virtual, pudimos sostenerlos, pero no se da el mismo ida y vuelta, no se da el mismo vínculo, no se da tampoco se sostienen de igual manera los cursos, ¿verdad? Los talleres. En la presencialidad se generan vínculos de confianza, se genera un ida y vuelta con los talleristas que hace que se mantenga mucho más en el tiempo y que la gente no desierte los talleres como pasa cuando es de manera virtual, que no se genera esta confianza y esta ida y vuelta entre tallerista y participante. En lo que es, digamos, al trabajar los contenidos, rescatamos mucho este tema grupal. Nosotros planteamos, por ejemplo, tratamos de que las personas se involucren en lo que es el mundo del empleo, cómo hacemos que vayan conociendo ese mundo del trabajo que muchas veces es desconocido para ellos. Entonces, planteamos, por ejemplo, que armemos una empresa. Entonces, en grupo se arma una empresa que cada grupo tiene que pensarla, crearla, pensar a qué se va a dedicar esa empresa en particular, cuál va a ser su jornada de trabajo de los trabajadores que van a contratar, qué perfiles van a requerir para llevar adelante esa empresa, esos perfiles, quiénes los van a cubrir, qué requisitos tienen que tener los puestos, ¿bien? Cuáles van a ser los derechos y obligaciones que tienen sus trabajadores, cuáles van a ser las restricciones y los permisos. Entonces ahí se da una dinámica interesante porque empezamos a ver la diferencia entre qué es un derecho y qué es un permiso, ¿no? Qué es lo que la empresa está obligada a dar y qué es lo que la empresa puede dar si quiere, pero es una política ya empresarial, no es algo que tenga una obligación de hacerlo. Y se van involucrando así en el mundo del trabajo de una manera más cercana, por así decirlo. Eh, Vamos viendo mismo en la legislación laboral, que es un tema complicado, poniendo situaciones reales, de casos reales, e ir comparándolos con los artículos de la ley, pero ya, no sé, hablando específicamente de periodo de prueba, de vacaciones, de los temas que más les interesan por lo general a ellos y planteando también siempre cuál es el interés del grupo, ¿no? No imponiendo lo que vamos a ver, sino a ver desde dónde vienen sus intereses, sus mayores desconocimientos, ir armando ahí el trabajo en conjunto y en base a los intereses que tiene el grupo en general. Lo que llama también muchísimo la atención dentro de los talleres y que tiene una muy buena recepción por parte de los grupos son los simulacros de entrevistas laborales, ¿no? Muchas veces las personas que llegan a los talleres de orientación laboral no han pasado por procesos de búsqueda formales, no saben lo que es tener una entrevista laboral en una empresa, con todo lo que eso conlleva, y bueno, se enganchan muchísimo con esta dinámica de, bueno, creemos entre todos, vamos a crear entre el grupo qué puesto de trabajo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces ponemos el puesto, los requisitos que tienen que cumplir ese puesto los van armando entre todos, y luego el tallerista va realizando simulacros de entrevistas con distintos participantes que tengan ganas de pasar por esa instancia, haciéndolo lo más real posible, y después el grupo expone, ¿no? ¿Qué cosas le parece que estuvieron bien? ¿Qué cosas habría que mejorar? ¿Cuáles son los puntos más débiles que tuvo la persona? ¿Cuáles son los puntos más fuertes? ¿Qué está bien que se pregunte en una entrevista para ellos y qué no está bueno? Porque hay cosas a veces en las entrevistas que son muy personales y desconocían por completo que eran temas que se llevaban a la entrevista laboral. Entonces, bueno, vamos viendo las preguntas más comunes y cómo enfrentarlas, ¿no? Bueno, esto es algo que los engancha mucho y que los fortalece al momento de tener después la entrevista real de trabajo. Después, en cuanto a lo que es también el seguimiento de las personas que participan de los talleres de orientación, el tallerista va haciendo un seguimiento tanto en el transcurso del taller como una vez finalizado el taller, ¿no? Porque no es que una vez que finaliza el taller de orientación la persona se va a su casa y no tiene más vínculo con la oficina de empleo, sino que cada tallerista tiene un breve informe, por así decirlo, de cada persona que pasó por su taller, un registro de su perfil laboral, ¿no? Que ahí articulamos con el área de intermediación laboral, que en nuestra oficina de empleo es una dirección propiamente dicha. Entonces vamos articulando con la dirección de intermediación laboral para poder derivar
los perfiles de los talleres a las búsquedas laborales que están activas dentro de la oficina de empleo en ese momento, y que las personas también tengan esta instancia de pasar por un proceso de entrevista de búsqueda de empleo real, ¿no? Más allá de los simulacros que tenemos en los talleres, que puedan pasar por instancia real de entrevista ya con una persona más desconocida que lo que es el tallerista en ese momento para ellos. Lo mismo que se detectan en los talleres muchas necesidades de formación profesional, cada individuo va eh, mostrando cuáles son sus intereses al trabajar sobre todo la parte de perfil y de autoconocimiento, y vamos articulando con los distintos centros de formación también para que puedan acceder a esas capacitaciones que fortalecen su perfil laboral. Y bueno, después no la satisfacción que nos da a nosotros como talleristas y como agentes de la oficina de empleo cuando vienen personas que han pasado por las instancias de taller y volvemos a tener esa entrevista de orientación y los vemos sumamente fortalecidos, ¿no? Fortalecidos en el hecho de encarar su búsqueda de empleo. En esa primera instancia que venían, quizás venían con el currículum desactualizado, mal hecho, no tenían seguridad al responder las preguntas que les hacía el orientador, y cuando los volvemos a entrevistar, se nota cómo han adquirido esas herramientas, ¿no? Desde cómo presentan su currículum en esta instancia luego de pasar por el proceso de orientación laboral, hasta cómo responden con seguridad ante las preguntas. Sobre todo nosotros preguntamos siempre, o casi siempre, ¿de qué estás buscando trabajo?, ¿no? Cuando se acerca. Y la primera respuesta de la persona siempre es, y de cualquier cosa, ¿no? Ese cualquier cosa que no abarca nada en realidad. Luego de pasar por la instancia de orientación laboral, vemos cómo pueden definirnos específicamente de qué quiero trabajar, para qué soy apto, qué me gusta hacer, en qué lugar me siento cómodo, y tienen una respuesta ya concreta y no caen en ese cualquier cosa que caían antes de pasar por este taller de orientación, ¿no? Eso, bueno, realmente es una satisfacción enorme para nosotros como talleristas, ver ese avance que tienen en encarar su búsqueda de empleo con otra seguridad y otras herramientas. Bueno, es donde uno ve que tuvo frutos el taller, ¿verdad? Y bueno, después como para finalizar, sí me parece también importante no solo lo que va en la persona, en el participante, sino quién está del otro lado, ¿no? ¿Qué perfil tiene que tener esa persona que va a impartir el taller de orientación laboral? ¿Bien? Y eso es un tema donde somos muy minuciosos, donde hacemos mucho hincapié en que la persona tiene que ser una persona empática, sobre todo, ¿no? Que pueda manejar distintas situaciones que en el transcurso de los talleres se van dando, que la persona, como dijimos antes, va adquiriendo una confianza con el tallerista, y a veces van saltando temas muy complejos que se conversan con el tallerista y uno tiene que saber manejarlo con empatía, sin juzgar, articulando con otras áreas del municipio, ¿verdad? Si es necesario y si lo requiere el caso. Esto es, bueno, fundamental en el perfil del tallerista, la empatía, que sea un líder positivo, ¿no? Que pueda guiar al grupo de una manera positiva, que el grupo lo elija. Y bueno, eso es como fundamental para estar enfrente de un taller de orientación laboral. No sé si fui clara, si quieren preguntarme Sí, algo más. perfecto. Vamos al nombre. Lo que te iba a preguntar era esto, ¿no? Porque uno, digamos, las características del capacitador tienen que ser las que las que vos acabas de describir, y esto podría ser incluso para una actividad que dure una sola jornada, pero cuando dura varias jornadas, como varias instancias, como en la mayoría de los talleres que tenemos en el marco de los programas, ¿qué es lo que pensás vos ahí que funciona para que la gente, para que las personas vuelvan, ¿no? Para que las trabajadoras y los trabajadores no se queden en el camino, sino que vuelvan y hagan el recorrido de la orientación? Claro, esto es lo que hablaba un poquito antes, ¿no? De cómo la presencialidad permite que esos vínculos que se van generando entre el tallerista y los participantes sean vínculos fuertes, vínculos de confianza, que los participantes toman al tallerista como un referente y se apropian de ese espacio.
Entonces, esta confianza que genera la persona desde la empatía, ¿no? que tiene el tallerista con los participantes, desde la seguridad con que da los contenidos, desde la confianza que van generando y desde guiarlos en este proceso complejo de búsqueda de empleo, ¿verdad? Como que no es, como decíamos antes, impartir un conocimiento, vengo y te explico la ley de contrato de trabajo, sino en qué puntos estamos más débiles, cómo fortalecemos esos puntos, en dónde no me siento cómodo en la búsqueda de empleo, bueno, no me siento cómodo en la entrevista, qué es lo que no nos pone cómodo en la entrevista. Y bueno, ir acompañando al grupo, pero también ir acompañando las individualidades de cada uno de los participantes que conforman ese grupo. No, bueno, creo que más o menos va por ahí. Bueno, ¿vos querés hacer una pregunta? No, digo, Pamela, me parece que en líneas generales, mencionando todas las cosas que ocurren en un espacio de taller de evaluación laboral, y sí, digo, me parece que está bueno hacer hincapié en esto. Por lo general, en el transcurso de la duración del taller, digo, van ocurriendo transformaciones con las personas que participan y con los talleristas mismos, obviamente, toda esa interacción y esa dinámica. Pero sí me parece que en los casos en los cuales las personas logran atravesar esta estancia en su totalidad, indudablemente se verifica un cambio, la persona antes del taller y la persona después del taller. Entonces, por eso me parece que está buenísimo recalcar esto del seguimiento desde la oficina, del tallerista mismo, y con el acompañamiento de la oficina, porque, como digo, me parece que en la enorme mayoría de los casos sucede esto que vos mencionás. Hay un antes y un después en el marco de las estrategias de búsqueda laborales de las personas y la intervención de la oficina de empleo. Pero digo, hay un antes y un después. Entonces, poder atravesar esta instancia y poder pasarla, indudablemente va a significar una mejora en las condiciones en las cuales las personas, insisto, enfrentan todas las circunstancias y las vicisitudes del mundo del trabajo, del contexto laboral hoy en día. Entonces, digo, me parece que es importantísimo esto que mencionaba del acompañamiento y seguimiento y poder llegar al final del camino, poder atravesar ese río y que eso mejora, sin dudas, podemos aportar a las personas de la oficina. ¿Sí? Más que pregunta, quería reforzar ese punto que planteó bien Pamela. Bueno, muchas gracias, Pamela. Felicitaciones por tu trabajo y bueno, ahí estamos, trabajando con las No, oficinas de empleo. gracias a ustedes por el espacio y bueno, cualquier cosa a las órdenes. Gracias.